Y vamos entonces a buscar el libro de Eclesiastés, capítulo 5. Este mensaje lo he titulado "Hay que cumplir lo que se promete", y que de hecho pues es el título que le da una traducción, creo que es la Nueva Traducción Viviente o la Dios habla hoy, que le pone ese título a esta sección de Eclesiastés, y bueno, de ahí lo tomo yo. Y se titula entonces el mensaje "Hay que cumplir lo que se promete". Y dice así el capítulo 5, del 1 al 7. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Vale, pues ese es el pasaje que vamos a estudiar hoy. Perdón, Raúl, creo que se me fue el internet a mitad de oración Sí, sí, sí. cuando reaccioné se había desconectado. Sí, de todas formas ya dijimos amén a tu oración. Gracias. Pero qué bueno que ya estás de regreso. Bueno, acabo de leer Eclesiastés 5 del 1 al 7, que es donde vamos a estar hoy, Lupita, para que nos alcances ahí. Y el título del mensaje es "Hay que cumplir lo que se promete". Entonces ustedes recordarán que en Eclesiastés hemos visto algo muy particular, que es frustración, ¿no? Es como la atmósfera de Eclesiastés. Hay frustración en varios aspectos de la vida. Ya lo veíamos ahí que Salomón dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es decir, todo es absurdo, todo es algo sin sentido, a menos que estés con Dios, a menos que sirvas a Dios, a menos que conozcas a Dios. Pero en sí, dice Salomón, la vida es algo absurdo, ¿no? Algo lleno de frustración, algo lleno de desilusiones, algo en donde no puede ser saciado realmente. Y veíamos que eh, Salomón tuvo de todo, ¿no? Tuvo riquezas, tuvo pues muchas propiedades, muchas posesiones, y sin embargo él no era feliz con eso que tenía. Entonces hay una diferencia entre algunos de nosotros que a veces queremos alcanzar algo y no lo alcanzamos o no lo tenemos, y entonces hay frustración porque no lo tenemos. La frustración de Salomón era bien diferente porque él sí tenía todo lo que quería. Cualquier cosa que se le antojaba, él lo tenía. Cualquier cosa que se le ocurría, él podía llevarlo a cabo porque era la persona más rica de ese entonces, ¿no? Pero aún así encontró frustración en cada área de su vida. Y esto fue porque se había alejado de Dios. La vida lejos de Dios es frustrante. Y hoy en esta sección que vamos a ver de Eclesiastés nos vamos a dar cuenta de algo sorprendente. Eh, Hay frustración aún en la casa de Dios. Hay frustración aún dentro del culto. Hay frustración aún dentro del templo. En nuestro caso, pues aún dentro de la congregación, ¿no? Ya no es ese sistema que había en la época de Salomón. Nosotros ya no, tenemos que acudir forzosamente al único templo que había en aquel entonces, ¿no? Nosotros tenemos un sistema congregacional diferente, pero también aplica esa parte de que puede haber frustración aún dentro de las congregaciones, aún dentro del servicio que
al cual acudimos, aún dentro de los cultos a los cuales nosotros acudimos, que en este caso pues han estado siendo virtuales desde ya hace un año, pero aplica tanto a los cultos que teníamos antes de forma presencial como a los que tenemos ahora de forma virtual y a los que tendremos, si la gracia de Dios nos lo permite, más adelante, nuevamente de forma presencial. Puede haber frustración, es decir, puede haber cosas que se estén haciendo mal dentro del culto, dentro de las congregaciones que tenemos. En el caso de Israel, no daban una adoración digna de Dios. Si ustedes han estudiado la historia de Israel, se van a dar cuenta que hay un sistema de sacrificios, era el sistema de adoración que estaba instituido, y había ciertas leyes que después los judíos empezaron a dejarlas de lado o a cumplirlas a medias o a cumplirlas de una forma que no era digna. Por ejemplo, la ofrenda que se tenía que presentar de un cordero siempre tuvo que ser un cordero sin mancha, sin defecto, el primogénito, un cordero perfecto. Pero los judíos más adelante empezaron a llevar las obras como ofrenda. Empezaban a llevar corderos cojos, corderos ciegos, corderos que no eran los primogénitos. Es decir, el cordero que a ellos no les servía, el cordero que ellos no podían vender o que no les servía para comer, ese lo llevaban como ofrenda. Entonces hay frustración dentro del culto, hay frustración dentro de la religión cuando se hace de una forma inadecuada, cuando realmente no está puesto el corazón en ese acto religioso, en ese acto de sacrificio. Entonces era así en la época de Salomón. De hecho, después digamos que se extendió todavía más o eso se volvió todavía más duro, ¿no? Se volvió todavía más marcado, digamos, en la época de Isaías, cuando Isaías dice, sus cultos me son abominación, ¿no? Sus fiestas, todo eso para mí son abominables, dice Dios. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos estaba lejos de Dios. De hecho, hay una parte en la Biblia que dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, hay frustración, hay algo que es sin sentido dentro del culto. Cuando el corazón está lejos de Dios, cuando solamente es algo hecho por cumplir. Y en nuestro caso, ya no llevamos este tipo de ofrendas, ya no llevamos corderos o palomas ni nada de esto, pero nosotros vamos al culto, en este caso, pues nos conectamos en las reuniones de los domingos y podemos estar ahí muchas veces por cumplir, así como que pues ya es domingo, está dentro de mi agenda ir al templo, está dentro de mi agenda ir al culto, es lo que tradicionalmente hago y voy a ir. ¿Por qué? Porque pues ya es una costumbre que tengo. Se puede convertir en una costumbre y entonces puede haber frustración también en el servicio que ofrecemos, en lo que nosotros creemos que tal vez estamos haciendo bien, pero si nuestro corazón no está ahí dentro de la actividad que estamos haciendo, pues entonces se vuelve algo frustrante también, se vuelve algo sin sentido. Y es lo que encontramos aquí en Eclesiastés. Entonces vamos a volver a leer el versículo 1, que dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Es decir, cuida tus pasos, cuida tu pie. ¿Por qué? Porque la adoración es un lugar santo. Es decir, cuando vayas al templo, que es en donde habita Dios, o donde habitaba Dios en aquel entonces, hoy sabemos que el velo se rasgó y que la presencia de Dios ahora podemos acceder nosotros a ella desde cualquier punto en donde estemos. Ya no es necesario ir al templo en Jerusalén, que era necesario en aquel entonces, porque la presencia de Dios únicamente habitaba ahí. Nosotros ya no tenemos este conflicto de tener que viajar kilómetros. En nuestro caso, pues nos quedaría bastante lejos, ¿no? No tenemos este conflicto porque el velo se rasgó y ahora podemos rendirle un culto a Dios desde cualquier lugar en donde nos encontremos, incluso desde nuestras casas. Entonces, dice Salomón, cuando fueres a la casa de Dios, cuida tus pasos, cuida tu pie. ¿Recuerdan la historia de Moisés con la zarza? Cuando le habla a Dios a través de la zarza, Dios le dice, quita tu calzado, porque el lugar que pisas santo es.
Algo así probablemente tenía en mente Salomón. Cuando vayas a la presencia de Dios, cuida tu calzado, cuida tus pies. Entonces, nosotros estemos en donde estemos, ya sea que estés haciendo una oración en tu casa, ya sea que estés leyendo la palabra de Dios en tu casa, tienes que cuidar tus pies. Es decir, es como una figura retórica, por así decirlo. Tienes que vivir en santidad, tienes que cuidar la forma en que te acercas a Dios. A veces nosotros estamos orando ya en la noche y nuestra oración ya es más que nada un balbuceo porque nos está ganando el sueño, ¿no? Ya nada más es así como que, chin, tengo que orar antes de dormirme y ya ni siquiera carburas lo que estás diciéndole a Dios, ya no es una oración real, ¿no? O muchas veces pasa también en los alimentos. Cuando oramos por los alimentos, a veces ya ni siquiera nos acordamos de orar por ellos. Y si nos acordamos, pues ya es así súper rápido porque ya tenemos hambre, ¿no? Ya nada más es, pues muchas gracias Dios y a comer, ¿no? Entonces tenemos que cuidar la forma en que nos acercamos a Dios también. Hoy en día, aunque ya no vayamos a este templo al cual se está refiriendo Salomón, cuando vayamos al culto, cuando nos conectamos los domingos en la mañana, tenemos que cuidar la forma en la que nos acercamos a Dios. Ahora en estas transmisiones que nosotros hacemos en vivo, pues es como más fácil distraernos. Si no tienes claro si no tienes un claro entendimiento de la actividad que estás realizando. Al ser ahora reuniones virtuales, pues ya no es como que el pastor te está viendo a ver si estás concentrada en la prédica, ¿no? Puedes dejar ahí tu celular y puedes irte a preparar un café, puedes irte a preparar el almuerzo y supuestamente estás escuchando el mensaje, pero en realidad estás entretenido en otra cosa o ahora con la tecnología. A lo mejor estás viendo el culto y en eso te llega un mensaje y bueno, voy a contestar rápido mi WhatsApp, ¿no? Voy a revisar de rápido mi Facebook. Y es bien fácil distraernos en esta modalidad que ahorita estamos manejando de cultos virtuales. Pero nosotros tenemos que tener un claro entendimiento de lo que estamos haciendo aún cuando no estamos ahorita congregándonos de forma presencial, aún cuando no hay un líder viéndote, aun cuando la iglesia no está observando qué estás haciendo en tu casa, hay alguien que sí te está observando y es el personaje principal de nuestros cultos y es Dios. Él sabe si realmente estás prestando atención ahí en los servicios dominicales, en las reuniones de jóvenes en donde no prendemos nuestras cámaras y no sabemos si no sabe el que está hablando si le estás poniendo atención o no. Bueno, Dios sí lo sabe. Entonces dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más a oír que para ofrecer sacrificio. Y bueno, también en esta primera parte de este versículo, cuando estamos en los cultos presenciales, que yo espero que podamos regresar, hay personas que lo ven esos cultos más como una reunión social. Es así como de, pues voy a ir a ver a mi amiga que no la veo en toda la semana y aprovecho ese culto para poder saludarla y poder platicar. Eh, o, o no sé, hay una persona en la iglesia y bueno, yo que tengo esa oportunidad de estar al frente de toda la congregación cuando comparto, pues me daba cuenta de todo lo que pasa, ¿no? A veces piensas que lo estás haciendo en secreto, pero el que está enfrente, quiera o no, pues está dando cuenta de lo que está pasando. Y había una persona que durante todo el culto, toda la prédica, se la pasaba tomándose selfies. Todo el culto estaba sacándose fotos y uno decía, bueno, pues qué onda con esta persona, ¿no? ¿A qué viene al culto? Nada más a estarse tomando fotos. Luego también están los clásicos que se sientan juntos y solamente están platicando, ¿no? Entre ellos. Y ojalá estuvieran comentando lo que están escuchando en la predicación, pero no, están comentando cualquier otra cosa, están simplemente ahí, dirían por ahí, echando el chisme, ¿no? Y lo peor es que distraen a las personas que están al lado. Entonces, ya sea de forma presencial, ya sea de forma virtual, nosotros tenemos que tener claro el entendimiento de lo que estamos recibiendo. Estamos recibiendo la palabra de Dios y entonces como tal
tenemos que honrar ese momento, tenemos entonces que cuidar nuestros pasos, tenemos que cuidar nuestros pies porque la adoración es un lugar santo, porque cuando nos conectamos a un servicio es un lugar santo, Dios está hablándonos a través de su palabra, tenemos que cuidar esa parte. Entonces, yo sé que es difícil concentrarse en una transmisión en vivo, es difícil estar ahora de forma virtual. O sea, yo me aventé 3 años de mi carrera de forma virtual y no era lo mismo que estar delante de un maestro, ¿no? No era lo mismo que estar en un aula de clases. Estar ahí de forma virtual en tu computadora recibiendo clases, pues es bien sencillo tener abiertas dos pestañas y en una estar checando el Facebook y en otra estar checando la clase que te están dando. O no sé, ¿no? Te puedes distraer con cualquier cosa. Yo sé que es difícil. A mí también ya me tocó 3 años aventármela así en la escuela. Y bueno, pues puedo entender esa parte, pero tenemos que tener nuevamente un concepto claro, un entendimiento claro de la actividad que estamos realizando y que es entonces un lugar santo, porque Dios nos está hablando a través de la palabra de Dios. Entonces, ya sea de forma virtual, de forma presencial, nosotros tenemos que cuidar nuestros pasos cuando nos acercamos a, a la presencia de Dios, a la casa de Dios, a la actividad que estamos dedicando a Dios. Y dice, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Entonces, tenemos que estar preparados para escuchar la voz de Dios y no solamente para escuchar la voz de Dios, sino para ponerlo en práctica. Es mejor aprender que ofrecer sacrificios, dice, creo que la Nueva Traducción Viviente o la Dios habla hoy, no recuerdo. Pero es mejor cuando vamos al culto estar preparados para aprender, porque en esos cultos Dios nos está hablando. Es bueno ir y cantar, ir y dar alabanza. Es bueno también ir a depositar nuestra ofrenda. Incluso no estoy diciendo que sea malo socializar, eso no es el punto que estoy tratando de decir. Es bueno también poder socializar, hacer amigos, ya hemos hablado de eso. Pero si tu enfoque principal solamente es ir a hacer amigos o a socializar, entonces ahí es donde está mal. El enfoque principal, según Eclesiastés, es ir y escuchar la voz de Dios a través de el mensaje que nos está dando en su palabra. Entonces, tenemos que ir preparados para oír antes que para hablar. Es bueno, nuevamente lo repito, alabar, pero hay iglesias, y esto es como muy triste, hay iglesias en donde hacen todo un espectáculo en la alabanza, dedican 3 horas a la alabanza y 15 minutos para la palabra de Dios. Eso no es algo bíblico. Lo bíblico es dedicarle la parte principal a la palabra de Dios, porque es donde Él nos está hablando. Y nuevamente, si es bueno alabar, lo tenemos que hacer. Los salmos incluso nos exhortan a alabar alegremente, pero es más importante escuchar la voz de Dios. Y ahorita vamos a ver por qué. Versículo 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Es más importante que Dios hable a que hablemos nosotros. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son mucho más altos que los que nosotros podemos tener. Él está en el cielo y nosotros estamos en la tierra. Y no solamente esto es solamente una forma de decirlo, pero lo que realmente importa aquí es que Dios es soberano, Dios es totalmente sabio. Nosotros no somos soberanos, tampoco somos totalmente sabios. Entonces es mejor que la persona más sabia, que es la persona de Dios, nos hable a nosotros, a que nosotros, que muchas veces hablamos cosas que no tienen ni sentido, a veces incluso dentro de las canciones cantamos cosas que no tienen sentido, a veces hacemos un acto sacrificial que no es de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces es más importante que Dios nos hable a que nosotros le hablemos. Y nuevamente, no estoy diciendo que no ores, no estoy diciendo que no alabes ni nada de eso, pero tienes que estar preparado a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Vamos a avanzar al versículo 3, que va ahí ligado con lo mismo. Y el versículo 3 dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño
y en la multitud de palabras, la voz del necio. Esto creo que ya lo platicábamos en alguna ocasión, yo ya lo mencionaba, ¿no? Hay veces que estamos tan apurados en nuestro trabajo, tenemos tanto trabajo que cuando dormimos soñamos que estamos trabajando, ¿no? Según dormimos para descansar, pero resulta que no descansamos porque soñamos que estábamos trabajando, sobre todo cuando en el trabajo hay un pendiente y te quedaste hasta más tarde y no se resolvió ese pendiente, sabes que el otro día vas a ir a acabar ese pendiente y te duermes pensando que lo estás haciendo y sueñas con eso. Entonces, es más o menos lo que nos está diciendo aquí Eclesiastés. La nueva versión internacional dice, quien mucho se preocupa tiene pesadillas. Así lo dice la nueva versión internacional. Por eso la Reina Valera dice, porque la mucha ocupación viene el sueño. Y la NBI, quien mucho se preocupa tiene pesadillas, ¿no? Ni siquiera descansa, ¿no? Y quien mucho habla, dice tonterías, es la nueva versión internacional. Quien mucho habla, dice tonterías. Por eso Salomón nos está diciendo, no te apresures a hablar delante de la presencia de Dios, es mejor que lo escuches. La palabra de Dios siempre nos va a hablar de una forma sabia, siempre nos va a hablar de una forma provechosa. Nosotros no siempre le vamos a hablar a Dios de una forma sabia. Y si solamente estamos queriéndole hablar a Dios, corremos el riesgo de decirle una tontería a Dios. A mí a veces me da pena porque mis oraciones son como muy cortas. Eh, entonces, a veces voy a reuniones de oración así en diferentes iglesias, ¿no? Me ha tocado. Y ponen a orar a alguien y se avienta una oración como de media hora, así larguísima. Y me ponen a mí y me aviento 2 minutos orando. Y entonces a veces hasta me da pena, ¿no? Esa persona oró un montón y yo bien poquito. Pero hay personas que se dan cuenta, hablan y hablan y hablan en su oración y no dicen nada. O ya se fueron por las ramas. Estaban orando por algo y terminaron orando por Israel, ¿no? Porque, o por cualquier otra cosa, ¿no? En una ocasión le pedí a una hermana, hermana, hoy vamos a orar solamente por gratitud. Nos puede dirigir en una oración de gratitud y así vamos a orar. Empezó bien, orando por gratitud y al rato ya estaba pidiendo quién sabe qué tantas cosas. La indicación era bien clara, solamente vamos a orar por gratitud, no vamos a pedir nada, pero su oración fue tan larga que terminó pidiendo un montón de cosas que no estaban programadas para esa reunión que habíamos tenido, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos hacer este tipo de oraciones, a veces terminamos pareciéndonos a los fariseos que dice Jesús, hacen oraciones largas en las plazas solamente para ser vistos por las personas, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que todas las personas que oran de forma extendida lo hagan con esa intención. Hay personas que lo hacen de una forma, pues con todo el corazón, ¿no? Lo hacen porque aman a Dios y se extienden porque disfrutan estar en la presencia de Dios. Pero a veces no es necesaria una oración tan larga. A veces con que seamos concretos es suficiente, porque caemos en este peligro de poder hacer una oración inadecuada, una oración que ya no tiene realmente sentido. Entonces, nuevamente, no está mal tampoco hacer una oración extendida, siempre y cuando vaya centrada, vaya realmente bien enfocada, pero corremos este peligro. Entonces, Eclesiastés 5:3 está diciendo esto: quien mucho se preocupa tiene pesadillas y quien mucho habla dice tonterías. Cuidémonos de no decir tonterías delante de Dios. Y ya lo vimos en el versículo 2, es mejor que Dios nos hable porque Él está en el cielo y nosotros aquí en la tierra. Él es sabio, nosotros no somos sabios, tenemos cierta sabiduría, pero no al grado de Dios. Crecemos en sabiduría gracias a Dios, pero nunca vamos a ser tan sabios como Él. Y además, Él es soberano, su palabra siempre va a ser provechosa para nosotros, nuestras palabras no siempre, hay veces que sí, quiero pensar que la mayoría de veces sí, pero no siempre van a ir de acuerdo a la voluntad de Dios. De hecho, lo veíamos hace un par de semanas en la predicación del domingo, ¿no? Que Romanos nos dice, hay veces que no sabemos cómo pedir, no sabemos pedir como conviene, como es provechoso. Y por eso el Espíritu Santo tiene que interceder por nosotros, porque el Espíritu Santo sí sabe cómo pedir por nosotros. Isaías 66 del 1 al 2
dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Esto va totalmente en sintonía con el versículo 3 y con el versículo 2, sobre todo, que dice que Dios está en el cielo y nosotros en la tierra. Aquí Isaías nos está diciendo, el cielo es mi trono, ahí es donde Dios habita, el cielo es el trono de Dios. Pero el versículo 2 es bien interesante porque dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y aquel que tiembla a mi palabra, a aquel que se acerca realmente con reverencia a escuchar mi palabra. No aquel que habla y habla y habla, sino aquel que se acerca y tiembla con mi palabra. No aquel que antepone el hablar él, que antes de anteponer que yo le hable. Dios entonces mira al que es humilde y al que sabe que tiene mucho que recibir de Dios y tiene poco que darle a Él. Claro que eso poco es importante que se lo demos, claro que es importante que lo que tenemos lo rendamos a Dios, pero Él tiene mucho que darnos y entonces es preferible que nos enfoquemos en escuchar lo que Él tiene que decirnos a través de su palabra. Santiago 1, del 19 al 21, de hecho, pues recordarán que ya estudiamos Santiago, y dice, por eso mis hermanos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Nuevamente, sea pronto para oír y sea tardo para hablar. Porque la ira del hombre no obra la justicia, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, ¿qué? La palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Seamos prontos para oír, tardos para hablar y oír que la palabra de Dios, porque la palabra de Dios puede salvar nuestras almas. La palabra de Dios nos salva de hecho. Si nosotros hoy estamos aquí es porque la palabra de Dios nos ha salvado. Entonces, ahí en la palabra de Dios encontramos fuente de vida eterna. Ahí en la palabra de Dios es donde podemos encontrar lo que nosotros necesitamos. Y David lo va a decir, ¿no? Yo me deleito en la palabra de Dios. Lo va a decir el Salmo 119, como ahí quien lo escribe está hablando constantemente de cómo él se deleita en la palabra de Dios. Entonces, es importante oír, estar prestos para oír, porque en la palabra de Dios encontramos vida. Versículos 4 y 5. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Tenemos que tener cuidado entonces cuando hacemos un voto a Dios. Yo sé que ya no lo hacemos como en el Antiguo Testamento, que había votos que se hacían como parte de, digamos, del sistema religioso que había en Israel. Había ciertos votos que podías hacer. Por ejemplo, uno de ellos se me viene a la mente ahorita era el voto que hacían los nazarenos. Los nazarenos hacían un voto de no cortarse el cabello, de no tomar, creo que no tomaban vino, de no estar con mujer, y hacían un voto durante cierto tiempo. Y entonces, durante ese tiempo no podían hacer nada de eso que ellos habían prometido. Era parte de los votos del sistema religioso de Israel. Hoy en día no tenemos ese tipo de votos, pero aún así tenemos que tener cuidado cuando hacemos ciertos votos. Ahorita vamos a ver qué votos podemos hacer, aún sin darnos cuenta a veces. Pero antes vamos a leer Deuteronomio 23, 21 al 22, que dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Por eso también el versículo 5 de Eclesiastés dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y Deuteronomio dice, mas cuando te abstienes de prometer, no habrá pecado en ti. Entonces, por eso es mejor que no prometas, porque si llegas a prometer y no cumples, entonces habrá pecado.
pero si no prometes nada, no tienes de qué preocuparte, no tienes que cumplir nada y entonces no hay pecado en ti. Y fíjense esta historia, vamos a leer Jueces 11 del 30 al 39. Es una historia súper interesante. Muy sorprendente, de hecho, esta historia. Jueces 11 del 30 al 39. Dice, y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Por si no saben qué es holocausto, es ofrecer un sacrificio en donde se quema todo el cordero. Entonces, una cosa es el sacrificio que hacían de derramar la sangre y otra cosa es el holocausto, porque en el holocausto se quemaba. Y entonces Jefté está haciendo ahí un voto muy importante porque dice, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, es decir, de su propia familia, no estamos hablando de un cordero, estamos hablando de una persona. Cualquiera persona que salga de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. O sea, yo personalmente creo que fue una locura prometer eso. ¿Cómo prometes que vas a ofrecer a alguien de tu casa para ganar una batalla? O sea, puedes ofrecer cualquier otra cosa, ¿no? Ofrece 1000 corderos, ofrece 1000 vacas, no sé, pero no ofrezcas a alguien de tu casa. Bueno, el caso es que Jefté lo hizo. Y dice el 33, y desde Aroer hasta llegar a Mitín, 20 ciudades y hasta la Vega de las Viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron los sometidos por los hijos de Israel. Oh, Jehová sí le cumplió lo que Jefté estaba pidiendo y por lo cual le había hecho un voto. Entonces volvió Jefté a Mizpa a su casa y he aquí, ¿quién? Su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. La única hija que tenía salió a recibirlo y ¿qué creen? Tenía que cumplir el voto de ofrecerla en holocausto. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, mi hija, en verdad me has abatido. Y tú misma has venido a ser causa de mi dolor. A ver, espérate, Jefté. Tú mismo te echaste la soga al cuello. Tú mismo te abatiste, no tu hija. Ella no tuvo la culpa de nada. Y tú mismo has venido a ser causa de mi dolor porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. No podía retractarse por lo que ya vimos en Deuteronomio, que cuando haces voto a Jehová no tardes en pagarlo porque ciertamente lo demandará Jehová de ti y sería pecado contra ti si no lo pagas. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Es decir, ella incluso sabía que no podía echarse para atrás. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella se fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió su padre, a quienes hizo de ella conforme al voto que había hecho, y nunca conoció varón. Bueno, el 40, y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueron las doncellas de Israel a echar a su hija de Jefté Galeita 4 días al año. Entonces, Jefté cumple en parte su voto, que era, versículo 31, cuando regrese victorioso será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Ella sí fue, digamos, apartada para Jehová, así como en el caso de Samuel. ¿Se acuerdan que Ana le promete a Samuel, bueno, le promete a Dios, perdón, que si le da un hijo lo iba a dedicar por completo a Dios? Lo tuvo que cumplir y se lo llevó. Aquí en este caso también Jefté entrega al servicio de Dios a su hija y por lo tanto no iba a conocer varón, pero no cumple esta parte del holocausto. Digamos que lo cumple a medias, pero era algo que se tenía que cumplir. Los votos a Jehová no podían
pues dejarse sin cumplir. Perdón, hace rato dije nazarenos y no son nazarenos porque nazarenos es de Nazaret, son nazareos los que hacían el voto, nazareos realmente. Pero bueno, también está el caso de Ananías y Zafira, que ya es en el Nuevo Testamento, venden un terreno y dicen que ellos lo van toda la causa, o más bien todo el precio de ese terreno lo van a entregar para el bien común, ¿no? Y al final sustraen una parte. ¿Y se acuerdan lo que les pasó a Ananías y Zafira? ¿Qué les pasó, Joana? Murieron. Exactamente, murieron porque no cumplieron ese voto que habían hecho. Quisieron engañar, dice, no recuerdo si es Pablo o Pedro, creo que es Pedro. Quisieron engañar al Espíritu Santo, es decir, no lo estaban engañando a Pedro. Pedro, ¿qué importaba ahí? ¿No? ¿Qué importaba realmente la iglesia? Quisieron engañar al Espíritu Santo. No cumplieron el voto que habían hecho y por lo tanto, pues murieron ahí en ese instante. Los votos es algo que no podemos tomar a la ligera, ni en ese tiempo, ni ahora. ¿Cuándo hacemos votos nosotros? Porque a lo mejor te estarás preguntando o estaremos diciendo, pues yo no he hecho ningún voto al estilo de Jefté, ni al estilo de Ananías y Zafira, ni al estilo nazareo, no he hecho ninguno de estos votos, aunque a veces sí los llegamos a hacer. A veces, por ejemplo, no sé si ustedes, pero en otras iglesias yo he conocido personas que ayunan, no solamente de comida, sino que ayunan, por ejemplo, de decir, toda esta semana no voy a usar internet, toda esta semana no voy a hacer cierta cosa, pero ese es un voto a Dios que a veces podemos incumplir, ¿no? Y entonces pues ya estamos pecando ahí, pero hay otra clase de votos también que a lo mejor los hacemos sin estar muy conscientes de que es un voto. Por ejemplo, podemos decirle a Dios, esta es la última vez que peco de esta manera. Esta es la última vez que me comporto de esta forma. Y vamos arrepentidos a Dios y decimos, ya no me voy a comportar de esta forma. Y al otro día pasa algo que detona nuestro carácter explosivo y nos volvemos a comportar de la misma forma. Estamos incumpliendo el voto que le hacemos a Dios. Otra forma de incumplir votos a Dios es a través de las canciones que cantamos. A veces dentro de las canciones, si nosotros estar plenamente conscientes, estamos comprometiéndonos en hacer algo hacia Dios. Estoy tratando de acordarme una canción, pero no recuerdo ninguna, pero hay canciones en las que, por ejemplo, podemos decir, viviré en santidad, ¿no? Por decir algo. Y estamos cantando, voy a vivir en santidad, pónganle el ritmo que quieran. Y realmente en la semana no vivimos en santidad, estamos incumpliendo en el voto que estamos haciendo ahí, en la alabanza que le estamos entregando a Dios. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de cantar, porque las canciones, en primer lugar, contienen doctrina. Entonces, ya desde ahí tenemos que ser cuidadosos porque pueden estar conteniendo una doctrina equivocada. A lo mejor la canción está muy pegajosa, muy bonita, pero si no tiene una buena doctrina, mejor no la cantes, mejor no la escuches, porque de tanto escucharla, de tanto repetirlo, eso se va a convertir en una verdad para ti, aunque no sea verdad. Entonces tú puedes tener una mala doctrina a través de las canciones que escuchas. Entonces ya desde ahí tenemos que ser cuidadosos con las canciones que escuchamos. Ahora tenemos que ser cuidadosos con lo que cantamos a través de esas canciones, porque a veces hacemos promesas a Dios a través de esas canciones y no estamos conscientes. Las estamos cantando porque en la iglesia las están cantando. Bueno, pues es la hora de la alabanza, yo también las voy a cantar junto con el grupo musical, ¿no? O lo mismo, están pegajosas, pues a mí me gusta y la voy a cantar, pero estamos haciendo ahí un voto sin nosotros saberlo y lo estamos incumpliendo durante la semana, si es que no lo estamos haciendo de forma consciente. Por eso uno de los salmos, si no me equivoco, sí es uno de los salmos, dice que tenemos que cantar con entendimiento. Tenemos que cantar con entendimiento de lo que estamos ahí declarando, comprometiéndonos, porque si no vamos a caer en pecado de no cumplir el voto a Dios. ¿Qué otra forma de hacer voto tenemos? Cuando nos bautizamos. Cuando nos bautizamos, el bautismo, por si no lo sabías, es una declaración pública de tu fe
y es una declaración pública de decir que has iniciado una nueva vida. Si nosotros nos bautizamos y no estamos realmente llevando una nueva vida, ¿qué crees? Estamos incumpliendo en un voto, porque eso es lo que significa el bautismo, lo que simboliza el bautismo, una nueva vida. Ya dejé atrás la vida pasada, ahora voy a vivir de forma diferente. Pero si seguimos viviendo de la misma forma que vivíamos antes, estamos incumpliendo los votos. Entonces, nosotros no tenemos votos como los nazareos, no tenemos votos como Jefté, y espero que nunca se te ocurra hacer un voto como Jefté, ¿verdad? Pero hay otra clase de votos y también podemos caer en pecado ahí si no los cumplimos. Versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? El ángel aquí se está refiriendo al sacerdote o al profeta. Ellos eran contados como, bueno, la palabra ángel quiere decir mensajero. Entonces, el mensajero de Jehová en el Antiguo Testamento era el profeta y era el sacerdote. Malaquías 2:7 dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Entonces Eclesiastés dice, no dejes que la boca te haga pecar ni digas delante del ángel, delante del sacerdote. Había ciertas formas de hacer votos en donde tenía que estar el sacerdote presente. Entonces tú hacías votos delante del sacerdote y luego el sacerdote tenía, digamos, esta autoridad de ir a decirte, oye, ¿qué onda? Ya hiciste un voto y no lo estás cumpliendo. Eso es lo que está diciendo ahí Eclesiastés, y dice, entonces, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia, así como que el sacerdote llegara y te dijera, oye, ¿para cuándo vas a cumplir el voto que habías prometido hacer hace 8 días o hace un mes, ¿no? Y que tú dijeras, ching, ¿sabes qué? Es que pues lo hice inconscientemente, lo hice en ignorancia, no lo puedo cumplir. Eso no era válido. Y lo mismo aplica, volvamos a las canciones, ¿no? No digas que fue por ignorancia, es que pues canté eso sin saber qué era lo que estaba cantando. Tienes que cantar con entendimiento. No va a venir el sacerdote porque no lo estás haciendo delante de un sacerdote, pero tal vez sí venga el pastor, ¿no? A decirte, oye, me enteré de esto que estás haciendo, oye, me enteré de que no estás llevando una vida como lo que prometiste cuando tuviste tu confesión de fe, no te estás comportando como es digno de un cristiano. Puede ser que el pastor a veces nos llame para ese tipo de cosas, entonces no digas que fue por ignorancia. Tenemos que estar muy, muy conscientes de lo que hacemos y prometemos delante de Dios. Y finalmente el versículo 7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades. Y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Entonces, en lugar de hablar para impresionar a otros, teme a Dios. Y esa idea se va a estar repitiendo en Eclesiastés varias veces. Por ejemplo, algo que ya vimos está en Eclesiastés 3:14, que dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Esta parte del temor a Jehová está presente en Eclesiastés en varios lados. Por ejemplo, en el 8:12 al 13, que no lo vamos a explicar porque ya en su momento llegaremos ahí, pero dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que temen a Dios, los que temen ante su presencia. Y no les irá bien al impío, ni les será prolongado los días que no son como sombra, porque no teme delante de la presencia de Dios. Y el 12:13, que tampoco lo vamos a explicar porque vamos a llegar ya en su momento ahí, que es, pues ya el penúltimo versículo de Eclesiastés dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El temor de Dios es muy importante, por eso está diciendo Eclesiastés, no te apresures a impresionar a otros, no te apresures a hablar, tú teme a Dios. Y dentro de ese temor a Dios no vas a hacer promesas en vano. Y si las haces, las vas a cumplir. ¿Por qué? Porque le temes a Dios.
Es decir, es algo reverente, no es el temor de le tengo miedo a Dios, es el temor de saber que Dios es un Dios soberano, saber que Dios ha hecho todas las cosas y entonces hay una reverencia hacia Él, hay una adoración, hay una rendición. Algunas personas lo dicen de esta forma, es temor en realidad significa respeto. Bueno, vamos a decir que es respeto, es más bien esa reverencia. Por lo tanto, en medio de tantas pesadillas y de tantas palabras y cosas sin sentido, tú debes mostrar reverencia hacia Dios, dice la versión Dios habla hoy. En medio de todo esto que ya hablamos, de esas pesadillas que veíamos en el versículo, creo que 3, en el versículo 3, en medio de tantas palabras y cosas sin sentido, tú debes demostrar reverencia a Dios. Es como la conclusión de todo lo que vimos hoy. No debemos apresurar a hablarnos delante de Dios, debemos de poner mejor, más énfasis en escuchar lo que Él tiene que decirnos. Tenemos que cuidar nuestros pies, estar atentos a lo que estamos haciendo, hacerlo con reverencia, hacerlo plenamente conscientes, con total entendimiento de que Dios nos está hablando a través de su palabra, en los cultos presenciales, en los cultos virtuales, y por lo tanto nosotros tenemos que darle el debido respeto, la debida honra a eso, tenemos que mostrar reverencia hacia Dios. El Salmo 115, versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos, Él lo ha hecho todo. Entonces, Él es el que tiene el poder de hacer todo y nosotros tenemos que mostrar reverencia hacia Dios. Entonces, vamos a concluir con esto. Con esto quiero acabar. Son un par de sugerencias que tengo que hacerles a ustedes, que es una sugerencia que también me hago a mí mismo. Y dice así, haz una evaluación de cómo aprovechabas el tiempo cuando nos reuníamos presencialmente y qué cambios tienes que hacer para cuando nos volvamos a reunir. Entonces, hazlo hoy en la noche, hazlo mañana, pero haz esa evaluación con base a lo que hemos visto hoy. Realmente cuando íbamos al templo, tú ibas plenamente consciente de lo que estabas haciendo, o como lo dijimos, ibas a socializar, ibas a encontrarte con tu amiga o con tu amigo que no ves en toda la semana y que solamente puedes ver en el culto. Ibas a hacerlo simplemente porque era una costumbre, porque ya toda la familia está acostumbrada a ir y tú no puedes decir ese domingo, no, hoy me quedo en la casa porque tus papás te van a decir, no, es día de culto y tienes que ir con nosotros. ¿Vas por esa razón o vas realmente consciente? Entonces, haz una evaluación de cómo estabas haciéndolo antes de que surgiera todo esto de la pandemia, cómo te estabas reuniendo en el templo, si realmente estabas cantando con entendimiento o estabas cantando porque ya es como tradición o ya es como parte del servicio dedicar una hora a cantar y te proyectan las letras ahí en la pantalla y bueno, tú simplemente vas leyéndolas, cantándolas o lo estás haciendo con entendimiento, estás cantando y realmente sabes lo que estás diciendo y realmente lo cantas porque lo estás sintiendo, porque es algo que realmente es algo que, perdón, porque realmente es algo que tú quieres hacer, realmente esa declaración de vivir en santidad, esa declaración de que quieres adorar a Dios, ¿realmente te está saliendo del corazón o simplemente somos como los israelitas que le honramos de labios, pero nuestro corazón está lejos de nosotros? Entonces, una vez que hayas hecho esa evaluación, considera en qué debes de cambiar. Yo espero, te repito, que eventualmente y prontamente regresemos a los servicios presenciales. ¿Qué es lo que tú tienes que cambiar cuando volvamos a reunirnos? ¿Qué actitud vas a cambiar? ¿Qué cosa vas a dejar de hacer para realmente concentrarte en lo que importa? ¿O qué cosa no hacías y ahora vas a empezar a hacer para realmente pues estar en esa tierra santa, en ese lugar santo que es el servicio a Dios? Y la otra sugerencia es, haz una evaluación de qué tan reverente estás tomando las reuniones virtuales y qué cambios debes hacer. Lo que les decía hace rato. Es más fácil ahora distraernos, ¿no? Es más fácil estar en nuestra casa y poner el celular, irnos a tender la cama, irnos a, no sé, a tomar un café, les decía hace rato, ¿no? A almorzar,
distraernos, es más fácil distraernos estando en casa. Entonces, haz una evaluación de qué tan reverente estás tomando las reuniones virtuales, si no te estás distrayendo ahí con los WhatsApp que te llegan, si no te estás distrayendo ahí con el Facebook o con cualquier otra red social, si no te estás distrayendo en una actividad que dices, bueno, es domingo, en la semana no tuve tiempo, voy a aprovechar y lo voy a estar escuchando el culto, pero mientras voy a estar haciendo esto, realmente no te concentras igual, no aprendes lo mismo cuando haces ese tipo de cosas. Entonces, haz una evaluación de qué tan reverente estás tomando las reuniones virtuales y qué cambios debes de hacer. Y pues puedes hacerlo desde hoy para que el día de mañana, que vamos a tener reunión nuevamente virtual, estas transmisiones, puedas implementar esos cambios que sean necesarios, ¿no? Entonces, este es el resumen de Eclesiastés 5 del 1 al 7. Hay que aprender de Dios, hay que estar conscientes de que los cultos son tierra santa y tenemos que cuidar nuestros pies. Hay que hacer todo con entendimiento, las declaraciones que hacemos hay que hacerlas con entendimiento, hay que mostrar realmente reverencia a Dios y este par de sugerencias. Haz una evaluación de qué tienes que cambiar en las reuniones virtuales que estamos teniendo y qué tienes que cambiar para cuando Dios nos permita regresar a las reuniones presenciales. Entonces, con esto terminamos este mensaje que Dios nos tenía hoy preparados a través de Eclesiastés. Y vamos a terminar con una oración. Entonces, Laura, ¿nos puedes dirigir en una oración, por favor?